Amén. Bueno, ya no voy a hablar más, voy a dejar el tiempo al pastor. Pastor Ángel, pase por favor y predíquenos la palabra de nuestro Dios. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que mi Dios me da, hermanos. La verdad, es una bendición, hermanos. Es una bendición y una grande responsabilidad. Y le agradezco a Dios, hermanos, la verdad. Dios es bueno, hermanos. Es bueno, Dios es fiel. Bueno, hermanos, los que no me conocen, hermanos, yo soy el hermano José Ángel Rosales Chaides. Hermanos, estamos ahí para el rumbo para aquel lado del pueblito, hermanos. La colonia se llama Ampliación Dolores del Río. Atrás de Bodega Aurrerá, hermanos, ahí estamos. Tenemos 1 año y medio que comenzamos, hermanos. Nosotros, hermanos, salimos de la iglesia del pastor Mercado, él es mi pastor, hermanos. Y aquí está mi pastor, hermanos. La verdad que, bueno, hermanos, han pasado muchas cosas, pero Dios es bueno, hermanos, es misericordioso. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque la verdad me permite estar aquí y compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que, pues, el Espíritu Santo, hermanos, pues me guió, ¿verdad?, a compartirlo con ustedes. Y es interesante, hermanos, cómo se hila, hermanos, ¿verdad?, los mensajes. El pastor ahorita enseñaba, hermanos, ¿verdad?, de que, hermanos, hay personas que tristemente se regresan, ¿verdad? Ya están predicando, pero se regresan porque muchos cristianos hemos fallado en apoyarlos, hermanos, ¿verdad? Y hermanos, pues quisiera primero orar y después, hermanos, comenzar con el mensaje, hermanos. Vamos a orar, hermanos, oremos. Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias en esta noche por la bendición, mi Dios, que nos da de estar con vida, Señor, todos los que estamos aquí reunidos. Y Señor, le damos gracias porque nos permite escuchar su palabra, mi Dios, con libertad. Lo que en otros países no hay, mi Dios, pedimos por esos países que tenga libertad, mi Dios, y le agradecemos porque aquí en México tenemos esa libertad. Pedimos, Señor, que usted bendiga este tiempo, bendiga, mi Dios, la exposición de su palabra y que estemos atentos, mi Dios, quite toda distracción de nosotros. Ayúdenos, Señor, y sobre todo le pido personalmente, mi Dios, que usted que me quite del medio y que sea su Espíritu Santo exponiendo su palabra. Le doy la honra, le doy las gracias. Le pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sin duda alguna, ¿verdad? El versículo lema dice ahí, hermanos, e ir más y más allá de vosotros, ¿verdad? Si lo puede poner ahí, hermano, por favor. Mientras aquí, busco aquí, hermanos, el bosquejo. Hermanos, no hay duda que hace falta que el evangelio, hermanos, se lleve mucho más allá, hermanos, de vosotros, ¿verdad? Sin duda, hermanos. Estaba recordando, hermanos, hace ratito que el pastor mencionó, ¿verdad?, que estaban leyendo este versículo. Hace 2 semanas, hermanos, 2 sábados atrás, estaba, hermanos, tocando puertas ahí a una cuadra, hermanos, de donde estamos. Estaban 2 señoras ahí, hermanos, ¿verdad? Les venían del tianguis las señoras y les pregunté si me permitían compartirles el evangelio. Y las señoras dijeron, pues sí, aquí estamos a descansar, queremos saber qué trae para nosotros. Vamos a descansar aquí, se sentaron en la cochera. Hermanos, empecé, ¿verdad?, a compartir el evangelio con ellas, hermanos, y dijo una de ellas, oiga, ¿por qué nunca habían pasado?
¿por qué nunca había escuchado yo lo que usted me está diciendo? A la vuelta, hermanos, a la vuelta de donde estamos. Sí, hermanos, más allá, es verdad, falta mucho, hermanos. Pero me sorprendí que aún, hermanos, a nuestra vuelta, aún a la vuelta, hermanos, falta, ¿verdad? Y yo le dije a la señora, hermanos, me excusé. Le dije, mire, señora, hemos hemos pasado ya algunas veces por esta zona. Lo más seguro es que no coincidimos con el horario, ¿verdad? Porque normalmente esa zona se va al tianguis, hermanos, los sábados a esa hora, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, señora, eso era lo que pasó, ¿verdad? Tocamos puerta y a lo mejor no estaba, ¿verdad? Dijo, no, pero yo nunca había visto que anden así como ustedes aquí, ¿verdad? Hermanos, si hay una necesidad grande, hermanos, hay una necesidad grande, ¿verdad? Hermanos, más allá de vosotros, más allá de vosotros. Y hermanos, hasta aún nosotros, hermanos, aún en la familia, aún hermanos los más cercanos, sin duda, hermanos, hace falta que el evangelio, hermanos, se extienda por todos lados, ¿verdad, hermanos? Sin duda alguna, hermanos. Bien, hermanos, para este versículo, hermanos, vamos a ir más que nada, hermanos, al contexto del versículo, ¿verdad? Y son unos capítulos más atrás, ¿verdad? De lo que vamos a estar estudiando, hermanos, en el capítulo número 9. Vaya por favor ahí, hermanos. Vamos por favor ahí al capítulo número 9. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a llegar, hermanos, al versículo, ¿verdad? Pero comenzando en el contexto, hermanos, el capítulo número 9. O es más, sí, vamos a empezar ahí, el capítulo número 9, hermanos. De segunda a los Corintios, capítulo número 9, hermanos. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos y hermanas? Bueno, vamos a leer algunos versículos ahí, hermanos. Versículo número 1, hermanos, dice ahí: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Lo que quiero, hermanos, primero que veamos es esa palabra que dice ahí, cuanto a la administración. La administración, hermanos, primero que entendamos qué significa esta palabra, hermanos, la administración para los santos. Hay, hermanos, algunas traducciones dicen, hermanos, decían suministración, ¿verdad? Por ejemplo, como la Biblia del Oso, la 1909, hermanos, esa palabra dice suministración. Pero si usted vamos a la definición del diccionario secular, hermanos, hay tres definiciones en cuanto a esta palabra de ministración. La primera, hermanos, la primera definición del diccionario secular, hermanos, es servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio, hermanos. Es la primera definición del diccionario secular. Servir o ejercer un oficio, hermanos, empleo o ministerio. Segunda definición, hermanos: dar, suministrar a alguien algo, o ministrar dinero o especie. Segunda definición, la repito, hermanos: dar, suministrar a alguien algo, o ministrar dinero o especie. Tercera definición, hermanos, es administrar. Por lo tanto, hermanos, si en la segunda definición es dar, suministrar a alguien algo, ministrar dinero o especie, ahora vea lo que significa suministrar. En el diccionario dice, hermanos, que significa proveer a alguien de aquello que necesita, hermanos. Proveer a alguien de aquello que necesita. Y en este caso, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, la administración para los santos. Lo que los santos necesitan. Sí, hermanos, ministrar o proveer a alguien, en este caso a los santos, lo que necesitan, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a aprender de esta iglesia de Corinto, hermanos. Primero vamos a ver un ejemplo de lo que esta iglesia hizo, hermanos, respecto a la administración
para los santos. Respecto, hermanos, a dar para la administración de los santos. A dar, hermanos, lo que necesitan los santos. ¿Quiénes los que están predicando, hermanos, el evangelio? Los hermanos, ¿verdad? Que necesitan y que están predicando el evangelio en otros lugares, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo la iglesia de Corinto, hermanos, participa en esta administración. Un ejemplo, vamos a ver, ¿verdad? Lo que ellos hacían. Y después, hermanos, vamos a ver el resultado de participar en la administración de los santos. Por ejemplo, hermanos, primero podemos ver allí el ejemplo de esta iglesia, hermanos. Dice, volvemos a leer versículo número 1, hermanos. Cuanto a la administración para los santos, el apóstol Pablo dice, hermanos, es por demás que yo os escriba. ¿Por qué? Dice, pues conozco vuestra buena voluntad. El ejemplo que vemos primero aquí, hermanos, es que esta iglesia, hermanos, era una iglesia que estaba apoyando, hermanos, con dar para las necesidades de los santos. Y lo primero que podemos ver ahí, hermanos, el apóstol Pablo dijo, es por demás que yo os escriba. ¿Por qué? Porque conozco vuestra buena voluntad. ¿Sabe qué era lo primero que podemos ver ahí, hermanos? Que la iglesia, hermanos, tenía primero buena voluntad. Y se requiere, hermanos, tener buena voluntad. La voluntad, hermanos, es algo que necesitamos. Mira, muchos hermanos ya venimos, ¿verdad? Con mala voluntad. Si se va a hablar de dar, pues ya venimos con mala voluntad. Pero esta iglesia, hermanos, tenía buena voluntad. Buena voluntad, hermanos, ya estaba preparado con su buena voluntad, hermanos. Ya no tenía una mala actitud, ya tenía una buena voluntad, hermanos. La voluntad, hermanos, es una intención. Ellos ya tenían una buena intención, hermanos. La voluntad significa intención o significa deseo. O significa amor. Ellos ya tenían, hermanos, la buena intención o el buen deseo, hermanos, en ministrar para los santos. Entonces la iglesia primero, hermanos, primero de Corinto, la iglesia de Corinto, hermanos, lo primero es que tenía buena voluntad, hermanos, ¿verdad? Y eso nos hace falta, hermanos, tener buena voluntad, hermanos, de verdad, estar dispuestos, ¿verdad? Estar con buena intención y con buen deseo, hermanos, ¿de qué? De ministrar para los santos, hermanos, de dar, de apoyar para los santos, hermanos. Esto es lo primero que vemos en esta iglesia. Mire, veamos a otra cosa, hermanos, de ejemplo de esta iglesia, hermanos. Dice versículo número 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está, ¿qué, hermanos? Preparada desde el año pasado. Y vuestro celo estimulado a la mayoría. Bueno, mire, hermanos, primero, entonces vemos que tenía buena voluntad, ¿verdad? Y lo segundo, hermanos, es que esa iglesia ya estaba preparada, hermanos, desde el año pasado. Ya estaba preparada, hermanos, listo con su generosidad. Vea, versículo número 3 y 5, hermanos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis, ¿qué, hermanos? Preparados. No sea que viniesen conmigo algunos macedonios y os hallasen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Versículo 5, hermanos. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y, ¿qué, hermanos? Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia vuestra. Mira, hermanos, la otra es que ellos ya estaban preparados desde el año pasado, hermanos, con su generosidad, sí, con su ayuda. Ya estaban preparados, tenían buena voluntad y ya estaban preparados desde un año atrás. Y miren, hermanos, es interesante que el apóstol Pablo dice, hermanos, en el versículo 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual dice, yo me glorío entre los de Macedonia. Él, hermanos, estaba orgulloso de que esta iglesia, los de Corinto, los de Acaya, hermanos, que es la provincia, hermanos, la ciudad de Corinto es la ciudad principal, ¿verdad?
Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, yo me glorío entre los de Macedonia. ¿Qué? De que los de Acaya ya están preparados y tienen buena voluntad y desde el año pasado están preparados. Al grado de decir, yo envié a otros hermanos para que les avisaran, no vaya a ser que venga un macedonio conmigo y los haya desprevenidos, ¿verdad? Y al final de cuentas, como yo los exalto mucho de que somos, no vaya a ser que no estén prevenidos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo estaba orgulloso, hermanos, los exaltaba con los de Macedonia. Mira, aquellos ya están hasta preparados desde el año pasado y tienen buena voluntad. Esas son dos cosas, hermanos, que hemos visto hasta ahorita, hermanos, ¿verdad? El ejemplo de esta iglesia. Lo primero, hermanos, es que tenían buena voluntad. Lo segundo, hermanos, es que estaban preparados con su generosidad. Ya estaban listos para, ¿qué es la generosidad? Ayudar, para su ayuda. Ya tenían preparado qué es con lo que iban a ayudar. Ahora, hermanos, veamos otro ejemplo. Versículo número 2. Pues me gozo, otra vez lo leo, hermanos, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Pero dice, hermanos, ahí, y vuestro celo, ¿qué ha hecho, hermanos? Ha estimulado a la mayoría. O sea, el celo que tenían por ministrar a los santos, hermanos, había estimulado a los demás, hermanos, a la mayoría. Y es saber, hermanos, que eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Estimular a otros, hermanos, para que hagan algo en la obra de Dios. Estimular significa animar, hermanos. Significa incitar. Significa impulsar o activar. Nos hace falta, hermanos, activar uno a otro. Nos hace falta, hermanos, ¿verdad? Estimular, incitar, animar o impulsar a otros. Esto es lo que esta iglesia hizo, hermanos. Con ese ejemplo, hermanos, de su generosidad, impulsó, hermanos, estimuló a la mayoría. Contagió a los demás. Hermano, qué triste, hermanos, que más se contagia lo malo que lo bueno, ¿verdad? Deberemos de contagiarnos más de lo bueno, ¿verdad? Que de lo malo. Hermanos, esta iglesia, hermanos, contagió con su generosidad, con su celo por ser generosos, hermanos, hacia los santos. Eso, hermanos, hizo que la mayoría se estimulara, se animara. Y usted va a ver, hermanos, que también allí, entonces, toda Acaya estaba preparado, no nada más la de Corinto, alrededor, hermanos, todas las iglesias de ahí, porque se habían animado por esta iglesia, hermanos. Entonces ahora, hermanos, esperemos que nos animemos nosotros también, hermanos, ¿verdad? Que nos estimulemos así como los demás. La mayoría se estimuló, hermanos, por ver la fidelidad de esta iglesia, hermanos. Mire, hermanos, aquí está el contexto de este versículo número 7. Por eso estamos hablando, hermanos, de que ministrar significa dar. ¿Sí? Significa dar, hermanos. Mire, por eso dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos no sabemos este versículo de memoria? La mayoría. Y el contexto, hermanos, se está hablando de dar para la necesidad de los santos. Cada uno dé como propuso. Ahora, cada uno, hermanos. No, él ya dio mi papá, ya no. Ya dio mi esposo, no. Ya dio mi esposa, ya. Ya dio mi tío, no. Cada uno, hermanos, cada uno dé como propuso en su corazón. Esta iglesia escuchó eso del apóstol Pablo, hermanos. Está hablando, hermanos, entonces esta iglesia está preparada, tenía buena voluntad. Pero el apóstol Pablo le dice, mira, están preparados del año pasado, pero, versículo 6, hermanos, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. No sabemos ese versículo también de memoria, ¿verdad? Este es el contexto, hermanos, del versículo, de los dos versículos que no sabemos de memoria.
¿sí? Del que siembra escasamente, ¿para qué? Para la administración de los santos. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y cada uno dé como propuso en su corazón. Este es el ejemplo que vemos, hermanos, de la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ya no sé si más adelante dice que sí dio cada uno, pero podemos ver el resultado, hermanos, que lo más seguro es que dio cada uno, porque eran obedientes al apóstol Pablo. Entonces, hermanos, estas cosas que hemos visto como ejemplo de esta iglesia, primero, hermanos, tenía buena voluntad. Ya estaba listo, hermanos, ¿verdad? Tenía ya la intención, ya tenía el deseo, hermanos. ¿Sí? Ya tenía la compasión, la intención de dar, hermanos. Y, hermanos, esta iglesia estimuló, ¿verdad? Contagió a los demás, animó a los demás, a los que no estaban acostumbrados a dar. Los animó a los que no estaban acostumbrados a dar. Y, hermanos, el apóstol Pablo le dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados, hermanos, de que esta iglesia haya participado en la administración, ¿verdad? Primero podemos ver, hermanos, que tenía una buena voluntad, ¿verdad? Y que estimuló a la mayoría y que escuchó al apóstol Pablo, hermanos, que cada uno diera como propuso en su corazón. Ahora vemos el resultado, hermanos, de ellos que ministraron para los santos. Mire, vamos a ver, por favor, hermanos, versículo número 8, versículo número 8 al 11. Miren, hermanos, miren, entendamos que el contexto que está, hermanos, con la mente estos hombres, de que esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, ¿verdad? Están con ese contexto, cada uno de como propuso en su corazón, porque dice el versículo número 8, hermanos, y lo más seguro es que dieron generosamente, hermanos. Dice el versículo número 8, ¿cuál es el resultado de dar para los santos, hermanos? Dice allí, y poderoso es Dios, hermanos, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, la abundancia, hermanos, que Dios puede dar siempre y cuando, hermanos, demos para la administración de los santos. Y podemos ver en estos versículos, usted va a ver dónde está la palabra abundancia en otra palabra ahí. Por ejemplo, hermanos, del 8 al 11, mire, y poderoso es Dios para hacer que, hermanos, que abunde, ahí está, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, ahí está la abundancia, hermanos, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo número 10, hermanos, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, hermanos, ahí está la abundancia, y multiplicará, ¿qué? Vuestra sementera, hermanos, y dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11, hermanos, ¿para qué? Para que estéis, ¿qué, hermanos? Ahí está la abundancia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermanos, podemos ver, hermanos, la bendición de dar para ministrar a los santos, hermanos. Mire, dice que Dios es poderoso, hermanos, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas cosas, todo lo suficiente, abundes para toda buena obra, hermanos. Y el que da semilla, hermanos, al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, hermanos, vuestra sementera y aumentará vuestros frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos, hermanos, en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Hermanos, aquí podemos ver el resultado, hermanos, de dar para los santos. Es que, hermanos, usted va a poder ser bendecido, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, hey, fíjense bien lo que van a hacer. Ya están preparados, pero dice ahí, hermanos, el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Así es que ustedes considérenlo. Entonces, hermano, lo más seguro
espero, ¿verdad?, que esta iglesia y espero que nosotros decidamos, hermanos, ¿verdad?, dar generosamente para que recibamos generosamente o en abundancia, como dicen estos versículos, hermanos. Miren, entonces el resultado es que usted va a ser bendecido con abundancia, hermanos. Ahora veamos otro, hermanos, otro resultado. Versículo número 12, 14 y 15. Veamos ahí, hermanos. Dice ahí, hermanos, porque de la ministración, estamos hablando de la administración, ¿verdad, hermanos? De dar, ¿verdad? De este servicio, hermanos, no solamente, fíjese, hermanos, lo que hace, suple lo que los santos, lo que a los santos les falta, sino que también abunda, hermanos, en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para todos. Asimismo es la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Mire, hermanos, el otro resultado que podemos ver ahí, que aparte, hermanos, de usted es de bendición para suplir para las necesidades de los santos. Eso es lo que está diciendo el versículo 12, hermanos, porque la administración de este servicio, dice, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que, hermanos, versículo número 12, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Sabe lo que hace, hermanos? Lo que hace si usted es fiel en ser ministrador para los santos, no solamente, hermanos, va a suplir para la necesidad de los santos, sino que también va a ser, hermano, que Dios sea glorificado y sea agradecido ese hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le proveyó para aquella necesidad. Aquí, hermanos, yo sé que aquí hay hermanos que les ha llegado, hermanos, una ayuda en el tiempo preciso, hermanos, para suplir una necesidad. ¿Sabe, hermanos? Conozco un hermano que acaba de llegar conozco a algunos hermanos uno que acaba de llegar a Ecuador. El hermano llegando, hermanos, se enfermó y le tuvieron que operar, hermanos, del páncreas. Y yo no sé, hermanos, pero yo he visto, no, yo no soy misionero, no he experimentado, aunque sí, hermanos, le voy a decir esto. Hay algunas personas que nos apoyan, hermanos, económicamente, y por eso se lo puedo decir, hermanos, nos llega en el momento preciso, hermanos, de verdad. En el momento que más se necesita, hermanos, nos ha llegado. De verdad, hermanos, y no es una cantidad, como dijo el pastor ahorita, no es la cantidad, hermanos, de verdad. Pero, hermanos, nos ha suplido para lo que se necesita en ese momento. ¿Y cuánto, hermanos, esta gente, hermanos, los santos, los que dejaron, hermanos, su país, dejaron su familia? Hermanos, hay lugares donde no los dejan trabajar. No trabajan porque necesitan otros permisos. Pero sí necesitan, hermanos, que los santos estemos dispuestos, ¿verdad? Que la iglesia esté dispuesta a dar para ellos, para los santos, para proveer para sus necesidades. Porque la administración de este servicio, hermanos, no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también, hermanos, abunda en muchas acciones de gracias. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando ese santo, ese misionero, ese hermano que usted decide apoyar y darle, mensual, ocasionalmente, como usted quiera, hermanos, cuando él lo recibe, hermanos, lo primero que hace es decirle, gracias, Señor. Y abunda, hermanos, la gratitud de esa gente. ¿Por qué? Porque tenía necesidad y alguien, hermanos, ¿verdad?, dispuesto a ministrar y a ser fiel. Por medio de él llegó, hermanos, la bendición, y no solamente suplió lo que falta, hermanos, sino que ese hermano, ese misionero, hermanos, se arrodilló ahí y le dijo, Señor, gracias porque tú eres bueno y nos supliste para esto. No solamente, entonces, hermano, no solamente hay es que, hermano, hace tiempo, hermanos, nos llegó así
en el momento más preciso, hermanos. Y por eso se lo digo, hermanos, ¿verdad? Y honestamente no soy misionero, hermanos, ¿verdad? Pero nos han ayudado en el tiempo preciso, en el tiempo preciso, de veras. Ya estaba, hermanos, en el instituto por tirar la toalla, como dicen, ¿verdad? A medio instituto, hermanos. Ya decía, no, es que no puedo, ¿verdad? Hermanos, cuando estaba en eso, hermanos, íbamos a ir a trabajar, eran las 7 de la mañana y me habló el director porque llegamos a la iglesia y estaba, y me dijo, hermano Ángel, ya no se va a preocupar usted por nada de su colegiatura. Dije, ¿por qué, hermano? Pues lo van a apoyar hasta que termine usted. Ya no se preocupe usted por su mensualidad. Hermano, yo estaba a punto de dejar en esos desánimos. Como ahorita decía el pastor, hermanos, hay muchos que se van a desanimar y se van a regresar. ¿Por qué? Por muchas, ¿verdad? Por muchos que no ministramos para los santos, que no damos para los santos, ¿verdad? Y así estaba, hermanos. Hasta que, y hermanos, yo en ese tiempo no tenía el teléfono, hermanos, se había quebrado y yo me fui sin ver a mi esposa después de esa noticia. Y yo, hermanos, ya quería llegar para darle la noticia a mi esposa de que ya nos íbamos a preocupar para pagar la colegiatura. Y sabe, hermanos, por eso le digo, hermanos, en el tiempo preciso llega la ayuda. Entonces, que hermano, lo que usted va a hacer, hermano, mire, usted posiblemente no lo va a saber o no lo vea, pero la Biblia dice, hermanos, que va a suplir para los santos, para sus necesidades, y que va a ser Dios glorificado, hermanos, por las acciones de gracias que ese hermano expresa por haber recibido la ayuda de aquel hermano o aquella iglesia fiel, hermanos, que dio para la obra, hermanos. Entonces, hermanos, ahora hay, hermanos, hay estorbos para esto, hermanos. Hay estorbos, ¿verdad? Hay muchas cosas, hermano, que nos estorban, ¿verdad? En este capítulo, hermanos, capítulo número 10, ahora déjenme nomás ya concluir con esto, hermanos. Que tengamos cuidado, hermanos, porque hay estorbo, hermanos, para esto. Mire lo que estaba aconteciendo en este capítulo, hermanos, capítulo número 10. El apóstol Pablo, hermanos, estaba siendo criticado de que él, hermanos, andaba en la carne y que no era tan genuino, hermanos, su trabajo en la obra. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo número 1, hermanos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Cuando estoy presente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Si estoy presente soy humilde. Si no estoy presente soy osado. Lo contrario a la humildad. Puedo ser duro, dice el apóstol Pablo, cuando no estoy presente. Entonces dice el versículo 2, ruego pues que cuando esté presente, hermanos, dice, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, hermanos, dice, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Mira, hay unos que están diciendo que nosotros andamos según la carne, ¿verdad? Y dice, cuando estoy con ustedes soy humilde, pero ruego que no vaya a usar de aquella osadía cuando esté presente, porque la voy a usar para contradecir a aquellos que están diciendo que andamos en la carne. O sea, hermanos, siempre hay malos comentarios. Siempre hay malos comentarios.
¿verdad? Y luego dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más, todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, dice hermanos, versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Versículo 11, hermanos. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros, hermanos, dice, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado, por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos, dice hermanos, los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Hay gente que está hablando, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero nosotros con hechos lo mostramos. Fuimos los primeros que llegamos donde están ustedes con el evangelio de Cristo. Porque hay gente, hermanos, que, ¿verdad? Estaba hablando mal del apóstol Pablo. Pero si usted ve el contexto, ahora veamos el versículo 3. Hermanos, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, hermanos, engañó a Eva, vuestros sentidos sean también, de alguna manera, que hermanos, extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. El apóstol Pablo dice, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, ellos con su astucia pueden engañarlos a ustedes. El versículo número 13, hermanos. Porque estos son, ¿qué, hermanos? Versículo 13 del capítulo 11. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, hermanos, y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, hermanos, está el apóstol Pablo diciendo, hermanos, que va a haber malos comentarios de aquellos que sí están haciendo la obra de Dios. Hay algunos que no lo hacen, hermanos, la obra de Dios. Pero, hermanos, usted, hermano, debemos de estar conscientes, hermano, que también el Satanás, dice ahí, hermanos, que esto es por obra de Satanás, porque Satanás se viste, hermanos, como se disfraza como ángel de luz. Y hermanos, es algo, yo siento, hermanos, pienso, ¿verdad? Y no sé, pero pienso yo, hermanos, que porque conocemos, eso tristemente, hermanos, ¿verdad? Hay personas que ya no están en el ministerio, hermanos, y no sé si en realidad ya reportaron que no están en el ministerio y siguen recibiendo apoyo, no sé. Si hay gente, si hay malos comentarios, se van a escuchar malos comentarios, pero hay gente que sí lo hace, pero hay que estar seguros, hermano, ¿verdad? Porque hay gente que sí es fiel en hacer la obra de Dios. Hermano, Satanás va a estar metiendo cizaña, ¿verdad? En lo que estamos haciendo para la obra de Dios, ¿verdad? Porque se viste como ángel de luz. Así es que, hermanos, esta iglesia, podemos ver, hermanos, que tenía buena voluntad, ¿verdad? Ya estaba preparada, hermanos, desde el año pasado, ¿verdad? También.
y estimuló a la mayoría, animó a los demás, hermanos. Y podemos ver el resultado, hermanos, la bendición, ¿verdad? La abundancia, generosidad, ¿verdad? Que Dios provee. Y hermanos, al dar, no solamente suple para las necesidades que tiene, ¿verdad? Aquel santo, aquel hermano, aquel misionero, sino que también, hermanos, abunda en gracia para Dios. Pero, hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque también el enemigo se viste como ángel de luz, ¿verdad? Y hay que, hermanos, estar atentos, ¿verdad? El apóstol, quisieron, hermanos, poner en mal al apóstol Pablo, pero, hermanos, obviamente, el apóstol Pablo, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Toda su labor y eso, hermanos, pues dio confianza, ¿verdad? A los de Corinto, de que el apóstol Pablo era fiel, hermanos, en lo que él hacía. En la segunda carta, hermanos, era el problema que tuvieron. Se estaban escuchando que el apóstol Pablo, hermanos, andaba indebidamente. Y eso es lo que quisieron atacar. Pero el apóstol Pablo, hermanos, demostró, ¿verdad? Con hechos. Dice yo, nosotros somos los primeros que llegamos ahí a predicar el evangelio. Hermanos, pues, entonces podemos aprender de esta iglesia, hermanos, ¿verdad? Queremos recibir las bendiciones que se recibe por ministrar a los santos, hermano. De cada uno depende, hermanos, ¿verdad? O generosamente o escasamente. Cada uno de como propuso en su corazón, ¿verdad? Vamos a orar, pastor. Cabezas bajas, ojos cerrados. Quisiera en esta noche, amado hermano, hermana, iglesia, animarles a que ayudemos. Dios conoce tu voluntad, tu disposición, tu corazón, tu pensamiento. Dios conoce todo de ti. Como siervo es exhortar, animar y contagiar, según la voluntad del Espíritu Santo, a que todos cooperemos por la verdad. Iglesia, ¿cómo estás con tu voluntad para dar la obra de Dios? ¿Hay voluntad o no hay voluntad? Te animo en el amor de Cristo a que con voluntad, fieles, animemos a otros. No permita que el enemigo le estorbe para seguir apoyando. No dañas al predicador, no dañas al que está en el campo, dañas la obra de Dios. Hay una hermosa historia. Y qué bendición sería como la iglesia de Macedonia, que rogaran al apóstol Pablo a recibir la generosidad de ellos. Y ellos en extrema pobreza. Y dieron. Quiero preguntarle en esta noche lo siguiente. ¿Cuántos dirán, pastor, Dios me habló a mí? Yo soy un cristiano, una cristiana, soy un hijo de Dios, una hija de Dios, pero hay momentos en que me he sentido desanimado en apoyar la obra de Dios, pero el Espíritu Santo me habló a mí en esta hora. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí porque yo he dejado de dar a misiones. Yo quiero seguir dando. Pastor, yo nunca he dado a misiones, pero el Espíritu Santo me redarguyó y yo quiero empezar a dar a misiones. Pastor, yo no sé qué es misiones, no sé cómo hacerlo.
No te preocupes, el Espíritu Santo va a poner en tu corazón el poder dar. ¿Cuántos en esta noche dirán, Dios me habló a mí? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguna mano que dirá, Dios me habló a mí? ¿Habrá alguna mano? Amén. ¿Habrá alguna otra mano? Amén. Jesucristo no escatimó, no, perdón, Dios o Jehová no escatimó dar a su propio Hijo. Yo le animo a que no escatimemos y demos para la obra de Dios. Vamos a orar. Yo quiero retarlo a que usted y yo lo hagamos ahí en nuestro corazón, ahí en nuestro lugar. ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, no permitas que mi corazón se vuelva duro? Me has dado más allá de lo que yo necesito. Yo quiero ser parte en tu obra. ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas? Mire, no se va a doblar delante de mí, se va a doblar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por lo que hemos escuchado, por lo que seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en lo más vil y en lo menospreciado, Señor, nos encontraste. Has transformado la vida de cada uno de nosotros. Y más allá, Señor, nos has colmado de muchas bendiciones. Padre, danos un corazón generoso. Danos un corazón, Señor, de fe, creyendo en que, Señor, podemos ser generosos, ser dadivosos para tu honra y tu gloria. Señor, te rogamos que obres en nuestro corazón, que pongas en nosotros como el querer, como en el hacer. Ayúdanos, oh Padre Celestial. Siga obrando, Señor, en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a cumplir con nuestra generosidad, no solamente por un año, sino que hasta que nos llames a tu bendita presencia o vengas con nosotros. Por favor, te lo suplico, en el nombre tuyo. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Gracias por lo que Dios estuvo haciendo hoy, lo que seguirá haciendo en nuestras vidas hoy y siempre.